Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como en cada podcast de Compliance sin Fronteras, en esta ocasión estoy excelentemente acompañada por una gran amiga y colega que es Erika Díaz Ulloa. Bienvenida, Erika. Hola Jimena y toda tu audiencia, muchas gracias por tenerme aquí, por tu gentil invitación, encantada de platicar contigo. Bueno, nosotros encantados de que hayas aceptado esta invitación porque uno de los temas que queremos tratar es investigaciones en materia de compliance, protocolos y buenas prácticas para una eficiente investigación y una justa resolución, ¿no? Mucho se habla sobre los canales éticos, mucho se habla sobre el rol que están teniendo, incluso en Europa hay una directiva de la Unión Europea que obliga a todas las empresas de más de 50 trabajadores a tener un canal ético y a eso se suma la ISO 37002 sobre canales éticos. Pero unido a estos canales éticos siempre está el tema de las investigaciones, ¿no? Entonces, es un poco el motivo por el que te invitamos, porque sabemos que es un tema que te apasiona y desde ya agradecemos tu participación. Excelente, y es correcto, este tema me apasiona y con el transcurso de los años y la experiencia me he dado cuenta de lo importante que es contar con estos protocolos para una buena atención, una correcta atención, pero también una atención humana y empática de los temas y de los casos de compliance. Tal cual. Bueno, yo antes que nada quiero presentarles a Erika para que la conozcan. La pueden seguir absolutamente en las redes. Ella es máster en Compliance y Protección de Datos. Ha desarrollado su carrera en Compliance en importantes compañías internacionales antes de dirigir el área legal para la zona LATAM en L'Oréal, ya que el cargo actual de Erika es General Consul LATAM en Latinoamérica. Así que muchísimas gracias, Eri. Y para empezar, preguntarte. ¿Cómo valoras la influencia que la pandemia que hemos vivido pueda tener sobre el futuro cercano de los canales de denuncia, tanto en pymes como en corporaciones de tamaño mayor? ¿Cómo gestionamos estos canales éticos con gran parte de los profesionales y de los trabajadores teletrabajando y con esta nueva virtualidad que estamos viviendo? Qué pregunta tan interesante, Jime. Y mira, yo considero que la pandemia ha venido a replantearnos completamente nuestros esquemas de trabajo, incluyendo el día a día de un compliance officer. Yo creo que al inicio de la pandemia tuvimos que hacer una parada obligatoria para manejar la crisis, porque todos estábamos en shock. Tuvimos que entender cuáles eran las prioridades y las preocupaciones de los negocios, que principalmente, al igual que el de las personas, era sobrevivir. Con el paso del tiempo, las áreas de compliance, pues también aprovechamos el momento y nos reinventamos. Nos fijamos la meta de asegurarnos que en tiempos de crisis el compliance no debe ser olvidado y debe continuar siendo como un pilar en el momento de hacer los negocios. Y aún más en tiempos de crisis, ya que es más que sabido que cuando alguien se encuentra en crisis, a veces se nubla la conciencia y no se toman las mejores decisiones. Y justo para eso está el compliance, para servir de una brújula ética en los momentos difíciles. Am, la pandemia también nos ha planteado la necesidad de los compliance officers para estar más cercanos a pesar de la distancia. Nos ha retado en cuestiones tan básicas sobre cómo mantener una cultura de compliance a pesar de no estar tan presentes en las instalaciones de las compañías y con la gente. Y eso impacta también a los canales de denuncia. Nos presenta una oportunidad bien retadora de ponernos creativos y de asegurarnos el llegar a todo el personal, tomando en consideración su situación laboral particular. Por ejemplo, podemos pensar en que una solución es establecer las conocidas hotlines en las que puedes presentar una queja de compliance, ya sea por teléfono o por correo electrónico, pero ¿qué pasa con aquellos empleados que están en áreas productivas, que no tienen asignado una laptop, por ejemplo, o no se sienten tan cómodos realizando llamadas y ser atendidos por personas en algún otro país? Se tienen que establecer canales de denuncia que sean ad hoc a cada caso. Y no es que no existieran antes, simplemente lo acentúa y refuerza la adaptabilidad y la creatividad como parte de los atributos de un compliance officer. En pymes y en mi pymes, que es parte de tu pregunta, resulta todavía un reto adicional, porque bien sabemos que la mayoría de los casos no tienen un departamento legal y menos un departamento de compliance específicamente para ellos. Por lo que la función del compliance muchas veces está repartida en otros departamentos. Primordialmente yo lo he visto en el área de recursos humanos y a veces no tienen un entrenamiento especial para atender las denuncias de esta índole.
y realizar las investigaciones internas. En el futuro, que ya es hoy, es que cada vez más se imparten por diferentes asociaciones empresariales, cámaras de comercio, institutos, organismos internacionales y la academia, más herramientas y más entrenamientos para no dejar atrás a las pymes y a las MIPYMES y se sumen también a la cultura de la integridad empresarial. Sí, porque al final es directamente alcanzar a las pequeñas y medianas empresas y si bien hay que tener en cuenta ciertas particularidades, juega un rol trascendental hoy en día en los procesos de homologación que una pequeña y mediana empresa tenga un canal ético, ¿no? Y en ese punto, directamente vinculado a los canales éticos, está la figura del compliance officer, ¿no? Que se ha demostrado en los últimos años que es una figura bastante camaleónica, ya que es muy importante que se adapte a las circunstancias por las que atraviesa el mercado en general, pero la empresa en concreto, ¿no? ¿Qué habilidades debe tener este compliance officer, ¿no? Para llevar adelante este proceso de gestión del canal ético e investigaciones, ¿no? A mí, en la práctica, muchos alumnos de las universidades, Erika, me preguntan, profe, ¿pero tengo que gestionar el canal ético? ¿Tengo que llevar adelante las investigaciones internas? Es decir, ¿de qué manera, en primer lugar, delimitan su función? Y en segundo lugar, ¿cómo saben si tienen el perfil, ¿no? O qué perfil se necesita de ese compliance officer para hacerse cargo de esa función salvo que se exteriorice, ¿no? Que es lo que ocurre en algunos de los otros casos. ¿Cuál es tu visión en este punto? Sí, efectivamente, creo que va a depender mucho de la estructura de la compañía. He conocido compañías en las que toman la decisión de que las investigaciones también sean llevadas por el departamento de compliance. En otros lugares he conocido también que deciden que sea un tercero, ya sea un despacho externo o una empresa, eh, una consultora especializada, la que lleve las investigaciones de compliance y en otras ocasiones dentro de la misma compañía, simplemente en un área diferente a la de compliance. Digamos que hacen que el compliance officer se dedique a la parte de la gestión de riesgos y de la creación de la cultura organizacional en esta materia y sea otro, el departamento, el que realice las investigaciones pertinentes. Entonces, si a mí me preguntas mi opinión, creo que me gusta más el que sea un departamento interno porque conocen a los empleados, conocen la cultura. Muchas veces el dejarlo externo, sí pensamos que pueda ser más neutral, no obstante, me parece que se pierden cuestiones de la cultura organizacional importantes que deben ser consideradas al momento de realizar la investigación. Ah, en cuanto a los skills que debe tener un compliance officer, me encanta esta pregunta, porque al analizarla y verbalizar la respuesta, recuerdo lo retador que es ser un buen compliance officer, que cause un impacto en la organización. Es tan camaleónica, como lo mencionas, que recientemente me he hecho el propósito de estudiar psicología, porque definitivamente siento que me ayudará a entender mejor el comportamiento de las personas. Recordemos que las competencias que se desarrollan con el tiempo se convierten en fortalezas y ayudan a que las personas realicen un mejor trabajo en su rol o función. Definitivamente sabemos que cada vez más actividades son automatizadas y realizadas por inteligencia artificial, la tecnología, y no obstante las competencias conocidas como soft skills, es decir, que las máquinas se convierten en el compliance officer y desde mi punto de vista, este rol debe tener competencias como la empatía, la comunicación asertiva, el pensamiento estratégico, la colaboración y de verdad mucha colaboración, lo pongo con mayúsculas. La visión periférica y holística del negocio, un pensamiento crítico, curiosidad y mente innovadora, mucha apertura, también que les guste abrazar la diversidad y mucha resiliencia, porque el crear cultura, el crear sinergias, el generar confianza, de verdad que no se crea de un día para otro. Y justo por eso requiere que una persona resiliente y determinada, con habilidades de influencia, porque tendrá que inspirar a toda una organización con su ejemplo. Como verás, yo creo que son competencias que definitivamente no nos enseñan en la universidad. Se adquieren con la voluntad, con la experiencia, con el feedback que recibimos, aprendiendo de personas con esas habilidades más desarrolladas y siendo honestos y honestas, también de los aprendizajes que nos dejan los errores que cometemos, porque ante todo, como compliance officer somos humanos imperfectos.
Sí, sobre todo un poco me quedo con lo que le has comentado, la importancia de la empatía, ¿no? En estos momentos, el compliance officer que gestione un canal ético y gestione comunicaciones, tiene que tener una empatía fundamental hacia los trabajadores y hacia la alta dirección, ¿no? Porque en ese punto tiene un trabajo de diplomacia súper importante, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Tienes que tener esta inteligencia emocional y también reflejar la empatía si quieres que tus investigaciones sean humanas y por supuesto, sean llevadas con calidez, con calidez. De lo contrario, me parece que nos volvemos más auditoría que compliance officers. Y aquí, Eri, volviendo un poco a la pregunta anterior, esto de llevar adelante investigaciones en entornos de virtualidad y qué aspectos debemos adaptarnos a esta nueva realidad, teniendo en cuenta, por ejemplo, que las entrevistas en muchos casos se hacen de manera telemática, aunque esto ya ocurría en algunos casos de empresas multinacionales. ¿Cuál crees que es el mayor riesgo que está siendo objeto de investigaciones en entornos de virtualidad? Es decir, ¿cuál es el riesgo que está teniendo más denuncias en entornos de virtualidad a día de hoy? ¿Cuál es tu visión? Considero que con la virtualidad, las investigaciones internas tienen un riesgo adicional, ya que es menos controlable que una conversación sea grabada, sin el consentimiento del equipo investigador. También dificulta la lectura del lenguaje corporal, a diferencia de las investigaciones presenciales. Tampoco puedes controlar que la persona entrevistada tenga contacto con otras personas que serán entrevistadas a continuación, porque como no las tienes ahí, pues corres el riesgo que estén utilizando el celular para poder enviar estos mensajes y alerten a otras personas que pueden ser investigadas o entrevistadas. Quisiera compartirles una anécdota que se relaciona con la virtualidad y otros retos y riesgos que nos han traído en materia de investigaciones internas, y es que en una ocasión, durante la investigación de un caso bastante sensible, como es el tema de un acoso, la investigación no se podía llevar presencial, por lo que tuvimos que hacer, estamos en medio justo de la pandemia, ¿no? Entonces, tuvimos que hacer uso de los medios virtuales y tuvimos que identificar el mejor momento para hacerlo, tomando en consideración que el investigado estaría en su casa, que tal vez compartiendo un espacio de trabajo con su esposa e hijas, por lo que hablar de un tema tan sensible delante de sus familiares no iba a generar un espacio de confianza y libertad para hablar, y al contrario, y si el caso fuera un no confirmado, podría traer problemas familiares muy graves si las personas cercanas se enteraran. En algún otro caso, por ejemplo, durante una investigación que realizamos también de manera virtual, en la entrevista inicial con la denunciante, su papá decidió intervenir y darnos su opinión, decirnos cuáles eran sus preocupaciones y como el señor abruptamente entró en pantalla, ni siquiera estaba completamente vestido. Y como compliance officer tenemos que estar preparados para reaccionar ante estas situaciones y contenerlas de la mejor manera posible. Sí, tal cual. Son esas situaciones cotidianas que se van presentando, ¿no? Y que trabajando un poco desde la teoría no las concebimos, ¿no? Pero hoy en día un poco lo que hablábamos hace poco con un grupo de colegas y es, al final con el tema de la virtualidad uno conoce a los hijos, a los perros de cada una de las personas con las que hablamos, clientes, colegas, etcétera. Y esto ocurre también en situaciones de virtualidad, que hay que tener en cuenta esa privacidad que se pueda dar también, ¿no? Es correcto, y otra vez sale a relucir el tema de la empatía, y por eso es que hay que estar preparados de la mejor manera posible. Yo jamás me hubiera imaginado tener que pasar por esta situación, ¿no? Del papá sin estar completamente vestido. Eso no hubiera sucedido en un espacio presencial, ¿no? Donde la virtualidad no fuera uno de los retos, y es por eso que hay que estar preparados y ser flexibles y adaptarnos a esos momentos de la mejor manera posible. Y en ese punto, Eric, ¿qué rol tiene la tecnología, ¿no? En estos procesos, con el fin de dar trazabilidad y sobre todo transparencia a estos procesos de investigaciones? ¿Cuáles crees que son las tecnologías que están teniendo mayor impacto en este proceso? No digo solamente para el proceso de investigación, entrevistas, sino también, por ejemplo, para todo lo que es trabajo de scoring, ¿no? Que es tan importante para valernos de información objetiva también en ese punto, ¿no? Yo amo la tecnología y de verdad creo que un compliance officer no puede sobrevivir sin la misma. Va a morir en el intento si queremos hacerlo con con las herramientas muy manuales que antes se utilizaban. Considero que la virtualidad nos ha exigido mucha adaptabilidad y también mucha innovación. Como compliance officers hemos tenido que salir al mercado y ver qué opciones digitales existen ya,
que nos ayuden a realizar nuestro trabajo con mayor practicidad y, por supuesto, también estando a la vanguardia. Existen softwares que son muy completos, en los que puedes tener toda la investigación interna en la plataforma digital, con accesos y permisos, subir los documentos, poner recordatorio, las tareas pendientes, el estatus del caso, dar visibilidad también a personas que están en otros países, recibir comentarios de los denunciantes y a través de la misma plataforma enterarlos sobre el asunto o el estatus de la denuncia que presentaron y también requerir mayor información si es necesario, sobre todo cuando estamos hablando de casos en que han sido presentados de manera anónima. Sin querer hacer un comercial, pero he tenido muy buena experiencia con Navex para llevar a cabo, el subir toda esta información en el sistema y poder darle seguimiento para tenerlo bien documentado en caso de que en algún punto sea requerido, ya sea porque también los compliance officers estamos sometidos a auditorías de tiempo en tiempo para asegurar que estamos llevando estas investigaciones con un protocolo y también para llevar a cabo las entrevistas virtuales. A mí me gusta, en especial me gusta Teams. Desde mi punto de vista, la virtualidad nos ha venido a ayudar a hacer nuestro trabajo más sencillo. Yo sé que fue de la noche a la mañana, pero nos ha empujado hacia ese camino, a tener un ambiente de colaboración y de transparencia. Y el uso de estas plataformas hace perfectamente el proceso, que sea auditable y de una manera mucho más sencilla. Sí, y además lo fundamental que son las herramientas tecnológicas en todo proceso en materia de compliance, ¿no? Es decir, yo creo que hay una creencia errónea de que la tecnología viene a reemplazar al compliance officer, sino que en mi opinión, no sé si tú coincides con esto, lo más importante es eh, optimizar trabajo administrativo, trabajo burocrático, ¿no? Y dedicarnos a trabajo más analítico, más trabajo de análisis, de valoración, porque en ese punto hasta las herramientas tecnológicas son fundamentales a la hora de monitorear determinados riesgos. Y la pandemia nos ha demostrado que este monitoreo ya no puede hacerse a 2 o 3 años como se hacía anteriormente, sino que ahora requiere una presencia más importante, ¿no? Una presencia más en el día a día. Y en ese punto, ¿cuál es este rol que tiene el encargado de cumplimiento en este momento vinculado un poco a la tecnología, ¿no? Es decir, insisto un poco con la demanda que están teniendo hoy en día muchos aspirantes a compliance officer. Es decir, profesora, tengo que ocuparme de la gestión de riesgos, tengo que ocuparme también de la formación y la sensibilización, tengo que trabajar codo a codo con el resto de áreas de la organización en la gestión de la reputación, por ejemplo, marketing, recursos humanos, etcétera, ¿no? Tiene que llevar adelante el proceso de certificación, tiene que gestionar el canal de denuncias. Cada vez se hace más inabarcable, ¿no? El alcance que tiene una función de compliance y más en estos tiempos que vivimos en entornos tan cambiantes que a día se nos presentan muchos riesgos, ¿no? Con esta función tan importante que tienes en L'Oréal, ¿no? Es decir, llevar adelante la ser General Consul en LATAM, ¿no? De una compañía tan importante como L'Oréal. ¿Cuál es tu visión sobre el alcance que tiene una función de compliance, incluso aunque se externalice, ¿no, Eri? Porque aunque lo externalices, tienes que llevar adelante una supervisión también, ¿no? Por supuesto. Y primero, siguiendo lo que comentabas hace un momento, me parece que debemos de perderle el miedo a que la tecnología reemplace a los compliance officers. Son 2 funciones completamente diferentes. Una función es una función estratégica y es una función humana, que es justo la del compliance officer. Y la otra es justo lo que mencionabas, es optimizar los recursos y optimizar nuestros tiempos apoyados de la tecnología. Entonces, no tenemos que estar peleados con ella, sino tenemos que caminar de la mano para hacer nuestro día a día mucho más sencillo y también sacarle el mejor provecho a todas las aplicaciones que al día de hoy ya existen. La verdad es que pensar de una manera diferente creo que simplemente nos va a retrasar en el proceso natural que hacia allá vamos, ¿no? Y más sobre todo con el uso también de la inteligencia artificial. En cuanto al rol del compliance officer, me parece que en momentos de crisis el rol justo del compliance officer es estar aún más cerca del negocio y acompañarlo. Como mencionaba, ser la brújula ética en la toma de decisiones. En mi experiencia ha sido muy útil el tener los 3 roles al mismo tiempo. No me refiero con esta
posición actual, sino mi posición anterior, en el que tenía legal compliance y también tenía gestión de riesgos empresariales en general, no solamente para compliance. Te da una visión muy holística sobre un tema, un caso en particular, además de que te permite tener un lugar en los diferentes comités. En mi caso, por ejemplo, en el comité de compliance, en el comité de riesgos, en comité de diversidad e inclusión, en el comité de crisis también. Imaginemos que no se tienen las dos funciones fusionados, que también suele suceder muy a menudo. Y son departamentos independientes, como generalmente funciona hablando específicamente en comités de crisis. Se dividen en dos. Están los miembros permanentes del comité, entre los cuales están pues la producción, los recursos humanos, el departamento de seguridad, el departamento de legal, por citar tan solo algunos ejemplos. Y también hay algunos subcomités en los que compliance forma parte dependiendo del tema a tratar. Contestando tu pregunta específica sobre la gestión de la reputación de la compañía, es interdisciplinario. Son de estas cuestiones transversales entre legal, compliance y el equipo de comunicación corporativa o relaciones públicas. La buena comunicación entre las diferentes áreas para mí es un tema crucial. Y respondiendo a la pregunta de tus alumnos que mencionabas si tenían que gestionar estos riesgos, me parece que sí, que al día de hoy para tener esta visión más holística y una mejor preparación del compliance officer es importante no solamente conocer las reglas externas, las leyes, no solamente es importante conocer las reglas internas, estas políticas y procedimientos de cada compañía, sino también el cómo vamos a gestionar los riesgos y para eso se lleva una metodología, para eso se lleva también diferentes plataformas que te ayudan a gestionarlos y entre mejor preparado estés, por supuesto, más oportunidades de crecimiento se te aparecen. Gracias, Eri. Gracias. Y escuchándote en lo que comentas y en la importancia de los equipos multidisciplinares, tal, me trasladas directamente a cómo vemos compliance dentro de 5 o 10 años, ¿no? Es decir, ¿cuál será la visión, haciendo un poco un refresh de lo que ha ocurrido con las empresas hace un lustro o lo que está ocurriendo ahora? ¿Cómo veremos las organizaciones dentro de 5 o 10 años en cuanto a la generación de cultura, ¿no? Eh, ¿Cuáles crees que serán las prioridades? ¿Cuáles creen que será la tendencia? Y directamente vinculado a este equilibrio, que no sé si tú lo sientes también así, este equilibrio entre la gestión de riesgos y la gestión de la reputación, ¿no? Porque es un trabajo, una línea muy delgada en la que esto no me genera riesgo como persona jurídica, pero sí me puede implicar un daño reputacional muy importante, ¿no? ¿Cuál es tu visión en ese punto? ¿Y qué es lo que esperas de las organizaciones o cómo lo ves dentro de 5 o 10 años? Y algo que has mencionado es súper importante, Jime, y lo quiero recalcar, que es el tema del cuidado de la reputación. Visualizo que a menos de 5 años, el compliance officer, y al día de hoy ya lo estamos viendo, pero se va a consolidar esta transformación para adquirir un alcance más amplio a través, por ejemplo, de los principios de ESG, de derechos humanos, de respeto en el trabajo y de diversidad e inclusión, que al día de hoy están separados de los temas legales y de compliance, más enfocados en el tema de recursos humanos, pero yo he visto ya también iniciativas de ley en el que el compliance officer se está responsabilizando también de la creación de cultura en estos temas. También la integración de la inteligencia artificial como uno de los riesgos a gestionar en materia de compliance y a su vez como un aliado, lo que comentábamos en las actividades del compliance officer. Pensemos también, y esto yo lo estoy viendo en la actualidad en la empresa en donde estoy, en incorporar culturas de compliance en el metaverso y certificaciones obligatorias para los responsables de estas funciones en las diferentes corporaciones. Bueno, ambas somos muy fans de la tecnología aplicada a procesos de compliance, por ende, metaverso, inteligencia artificial, blockchain para el seguimiento de los procesos, etcétera, son cruciales para un trabajo eficiente, ¿no? Por supuesto, y de verdad el hacer estas sinergias y el tomarlo con la filosofía más positiva posible, nos ayudan a hacer nuestro trabajo. Eri, muchísimas gracias. La verdad que ha sido apasionante escucharte. Muchísimas gracias por este espacio, por este ratito, por trasladarnos tanta información y sobre todo tu experiencia de muchos años en temas de compliance. Desde ya te súper felicito y te agradezco enormemente en nombre de toda la comunidad de Compliance Sin Fronteras por este espacio. Muchas gracias a ti, Jimmy, y muchas felicidades por esta gran iniciativa que sin lugar a dudas ayuda a crear
una mayor conciencia del compliance officer y también para crear organizaciones éticas y exitosas. Entonces, aplaudo mucho esta iniciativa y aprovecho para enviarle saludos a tu audiencia. Muchas gracias. Yo creo que el objetivo fundamental es acercar a grandes profesionales como tú a personas que se están reciclando, que se están renovando, que están cambiando de rubro para que puedan conocer el día a día, ¿no? Y no tanto de libros o de teoría, sino de experiencias reales que tienen en el día a día. Así que, Eri, muchísimas gracias nuevamente. Un abrazo muy fuerte.